Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Cuando Abril me lo planteó, yo dije, wow, creo que nunca me había puesto a pensar en esto y me pareció fundamental y súper importante. Vamos a hablar sobre urgencias en psicología y lo vamos a hacer con la licenciada en psicología Milagros Nieto. Bienvenida, Mili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Gusto recibirte. Y realmente un tema que, a ver, vamos a empezar como a desandarlo de a poco, si te parece. Yo si estoy en mi casa un sábado a la noche y me da fiebre, sé a dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer. Voy a la guardia clínica del lugar de confianza, ¿no? Sí. Sin embargo, a menos que, bueno, tengas un vínculo capaz muy estrecho con tu psicoterapeuta, si tenés algún problema que necesitas resolver de manera urgente, no sé si sabemos a dónde llamar o a quién llamar. Capaz que lo intentamos con un amigo, con un familiar, pero esa persona capaz que no tiene las herramientas. Si te parece, arranquemos por acá y veamos qué es la urgencia en psicología. Bueno, a ver, lo ideal es que si no nos sentimos bien, si ya venimos con una psicoterapia, lo ideal es hablar con esa psicoterapeuta o con alguien de confianza, como vos decís. También es importante saber que podemos comunicarnos para pedir una ambulancia. Muchas veces personal de ambulancia se comunica con personas, digamos, que están capacitadas en esto y se le puede hacer una contención. También para saber que es importante, por ejemplo, que si cuando se llama a la policía, la parte del lugar también realiza contenciones en situaciones críticas desde lo emocional. Okay. Que por ahí desde bomberos o desde otros lugares no se realiza. También es importante que hay números, por ejemplo, de asistencia al suicida, ¿sí? Que estaría bueno que la gente los tenga a mano, ya sea o para un familiar o para uso propio o para compartir en una situación de emergencia. Uh-huh. La realidad es que cuando estamos en una situación de emergencia empezamos a funcionar de la manera más primitiva, sí, porque se nos agotan todos los recursos y herramientas que teníamos justamente porque atravesamos un evento crítico, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí, lo ideal de que se pueda utilizar el recurso de la psicología en la emergencia y de los primeros auxilios psicológicos es justamente para dar este primero auxilio, así como los físicos, por ejemplo, el RCP o la maniobra de Heimlich en caso de ahogamiento, por ejemplo. Bueno, los recursos desde lo emocional a través de los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Lo que se intenta con estos primeros auxilios psicológicos es justamente brindarle seguridad a esa persona que efectivamente está en una situación de crisis donde no sabe muchas veces qué le pasó ni tampoco qué le va a pasar, ¿sí? Claro. Y todas estas herramientas que utilizaba para resolver las distintas conflictivas o distintas cuestiones que surgen en lo diario se quemaron, ¿sí? Se agotaron y no tiene recursos para salir. Entonces la idea es poder brindarle, ofrecerle ese primer apoyo desde lo emocional para que, bueno, vaya volviendo a recuperar estos recursos, pudiendo conectarla con aspectos más saludables y estables, poder ayudar este acompañamiento también comunicándonos, por ejemplo, con familiares, con psicoterapeutas, con personas con la que esta persona en crisis siente seguridad, ¿sí? Por eso los primeros auxilios psicológicos tienen un inicio y tienen un fin, ¿sí? Es bien breve la intervención hasta que la persona logra conectar con alguien de confianza, ¿sí? Ya sea familiar, profesional, etcétera. Bien. ¿Sí? O sea, no sé si termino de entender del todo, Mili. ¿Es una persona dentro de una entidad que está capacitado para eso o ponerle, uno puede tener a una persona de referencia para hacer ese salvataje, digamos? Exactamente, puede ser desde una institución, como puede ser desde bomberos, que nos pueden llamar bueno, yo formo parte del cuerpo auxiliar de bomberos de acá de Río Cuarto, en conjunto con otras dos profesionales, ¿sí? Se puede llamar, por ejemplo, a la parte del lugar de la policía, que también tiene los recursos desde la emergentología, también desde lo psicológico. Que es una división especial el DUAR, digamos, es como que funciona con su propio equipo, digamos. Exactamente, ¿sí? Y si no, cualquier persona que reciba una capacitación sobre primeros auxilios psicológicos los pueden realizar, ¿sí? Por ejemplo,
gente de la Cruz Roja Bien. han estado capacitándose en esto. En definitiva, cualquier persona que esté capacitada puede dar esta primera ayuda psicológica. La realidad es que no es una psicoterapia, no es nada de eso, simplemente un primer acompañamiento para que después la persona que está en situación crítica pueda acceder a seguir su psicoterapia o comenzar una, ¿sí? Claro. Como para poder procesar eso vivido. ¿Cuáles son algunos de los casos en los que aplicaría o se necesitaría de una atención psicológica de emergencia? Porque lo único que se me ocurre a mí es ponerle un ataque de pánico. Y no sé en qué otros casos podría ser útil esto. Bien, podría ser útil, por ejemplo, cuando una persona ha pasado por una emergencia de tipo, por ejemplo, que chocó en el auto, una que crisis. se le incendió la casa, y esos son como lo más llamativo, lo más esperable, que desde lo emocional haya un abordaje que no es algo común, que después de los accidentes y demás se haga abordaje a las víctimas, ¿sí? Directas e indirectas de ese accidente. Pero también, a ver, hay una realidad que yo como psicóloga, cualquiera de nosotros no podemos juzgar. Por ejemplo, si una persona que recibió un diagnóstico muy grave entra en situación de crisis o no, Claro. o cabe o no el hecho de abordar desde la psicología en la emergencia, desde los primeros auxilios psicológicos. Sí. Por ejemplo, ante un diagnóstico grave, por ejemplo, ante el fallecimiento reciente de algún familiar, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces probablemente les haya pasado que van caminando por la calle y ven a alguien llorando, ¿sí? ¿Y qué importa? O alguien que le han robado. También. ¿Sí? Qué importante poder acercarnos, poder preguntarle qué necesita, en qué podemos colaborar, ¿sí? A quién podemos llamar para que acompañe a esta persona. Me queda ¿sí? claro que entonces, a ver, así como cualquiera de nosotros podemos tomar un curso de primeros auxilios para saber hacer una reanimación cardiopulmonar o la maniobra de Heimlich, también podemos hacerlo para asistir yo, una persona que quizás no tengo ni estudios ni formación, pero tener las reglas básicas para saber cómo actuar ante una situación así. Porque incluso creo que eso ayuda mucho para quienes convivimos con otras personas, para quienes convivimos en un ambiente con otra gente, ser una vía de ayuda mucho más rápida y más certera incluso que cualquier otra atención que pueda llegar minutos después. Exactamente, sí. Y también está bueno no solamente para poder colaborar y ayudar a otros, sino también para nosotros saber qué se hace, porque nos puede pasar a nosotros también. Totalmente. Si nadie está exento a atravesar una situación de crisis. ¿sí? Sí, y además es complejo, que eso siempre lo admiro mucho de los psicólogos, es complejo ayudar a otro a atravesar una emoción sin que eso nos genere incomodidad a nosotros. Digo, en situaciones de la vida muy, muy lights, nos cuesta empatizar o nos cuesta como ponernos a disposición de esa persona, me imagino, cuando el contexto es mucho más heavy, la emoción es mucho más fuerte y no sé si todos podríamos llegar a manejarlo a eso, ¿no? Sí, ahí es muy importante, primero, la preparación que nosotros tengamos, porque por más que tengamos todas las buenas intenciones, obviamente genera un impacto emocional a quien justamente ayuda. Entonces, primero que nada, registrar nuestras emociones, registrar también si vemos que nos está impactando mucho emocionalmente, que es lógico que pase, saber que puedo tener a alguien al lado o buscar a otra persona o llamar lo más rápido posible a alguien de confianza de la persona en situación de crisis, ¿sí? Claro. Así como también buscar herramientas para descomprimir emocionalmente después uno. Que por ahí los psicólogos es como que lo tenemos como más habituado a esto de poder abrir puertas, ventanas con un otro, porque es de ambas partes, ¿sí? Y después cerrarlas para poder seguir interviniendo en otra situación, ¿sí? Y muchas veces pasa con situaciones de alto impacto emocional, ¿sí? Al momento de intervenir, que es necesario después una descompresión emocional, justamente porque la realidad es que después tenemos que salir con la rutina, tenemos que salir con las 20 millones de cosas con las que todos tenemos. No es simplemente bloquearlo, digamos. Claro. ¿Te ha tocado estar en alguna situación así de asistir psicológicamente a una persona como con una crisis muy grande? Sí, a mí realmente me fascina,
es algo que me encanta, que disfruto mucho. Obviamente, como les decía recién, el impacto y el desgaste emocional que genera eso es grande, pero para mí es una experiencia muy linda. Porque ves el justamente, rédito rápido, ¿no? El claro, mejoramiento. Sí. Claro, y más allá de eso, por ahí en algunas oportunidades que se da después de seguir en comunicación con esa persona y seguir viendo el proceso que sigue, se nota realmente la diferencia cuando hay una primera intervención rápida, efectiva, de acompañamiento y soporte emocional, a cuando pasan muchos días o no sucede. Claro. Yo estuve en una situación una vez en la cual no tuve herramientas. Y pasó? me siento desprovisto. Fuimos a jugar al fútbol con unos amigos y uno de mis amigos lo estaba llevando a su casa y en ese momento, bueno, yo ya sabía que había tenido antecedentes de ataques de pánico y en ese momento tuvo uno, pero yo no supe cómo reaccionar porque en todo momento él me planteaba que estaba teniendo alguna afección cardíaca. O sea, y yo en ese momento mi accionar fue no desesperarme, pero sí actuar de llevarlo a un centro de salud rápido y todo eso, pero no supe cómo ayudarlo a bajar, digamos, de alguna manera. Y creo que hay algunas herramientas, pero él terminó llamando a su psicólogo y ese psicólogo lo atendió, o sea, telefónicamente, lo ayudó mucho a atravesar ese momento con otras herramientas. Wow. Digo, eso también no te digo que es difícil de entender, porque obviamente la comunicación, sea cara a cara o telefónica, siempre ayuda, pero me llama mucho la atención de tener esa herramienta, atiendo el teléfono a cualquier hora y puedo ayudar a atravesar una situación así a una persona, ¿no? Sí, eso es literal y para mí es fundamental. De hecho, generalmente tengo en el teléfono por ahí los silencios, pero uso una aplicación para que los pacientes que yo sé que están en riesgo de o que hay posibilidades de, me llegan llamados Claro. a cualquier hora. Es por ahí, pero depende también de cada profesional cómo trabaja. Yo generalmente aplico esta herramienta que a mí me sirve y me deja tranquila y el paciente también sabe que efectivamente puede pedir ayuda en caso de ser necesario. Y en tu situación, qué bueno, digamos, que pudiste hacer esa conexión. Muchas veces está bueno respirar con esa persona, ayudarlo a respirar, ¿sí? Y es muy importante. Sí, me acuerdo que yo medio como que eso lo entendía, a lo mejor es eso, entonces decíamos, respiremos juntos. Y yo iba manejando, no sé cómo llegamos al lugar, pero iba con todo, capaz que eso nos ayudó mucho. No, igual el tema de eso me parece que en el caso es particular de un ataque de pánico, también depende mucho de cada persona. Me imagino que hay personas que las debe calmar más la distracción, Total. Otras que, no sé, que validen los sentimientos que están teniendo y que los ayuden a transitarlos. Creo que es un mundo y no sé si todo el mundo está preparado, ¿no? No hay una para regla, eso. digamos. Exacto. Lógico. Lo importante es que si nosotros vemos una situación del estilo, que podamos primero preguntar a quién podemos llamar. Si esta persona no sabe en ese momento, no puede decir un teléfono, bueno, llamar a la policía o llamar a alguna... Sí, en principio llamar a la policía para ver qué herramientas y a dónde se puede derivar también. Claro. Sí. En una situación de crisis emocional, ya sea pánico, ya sea ansiedad, también hay ataques de ansiedad, como se llama, me mencionaban que por ahí una técnica o una forma de estar en ese momento o de poner a la persona en tiempo y espacio es pedirle datos o pedirle secuencias numéricas, pedirle que reconozca elementos en el lugar. ¿Eso sirve? ¿Es una técnica, una estrategia que puede utilizarse? Exactamente. Muchas veces cuando nosotros atravesamos una situación de crisis quedamos desprovistos de todas estas herramientas que teníamos. Muchas veces no solamente nos agitamos, o sea, cambia la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco y demás. Y a través no solamente de la respiración, sino de ir preguntándole datos básicos que a nosotros nos sirven también para articular con quien sea necesario, ¿sí? El hecho de preguntarle, por ejemplo, ¿de dónde venías? ¿Hacia dónde ibas? ¿Cómo te llamás? ¿Te acuerdas tu número de teléfono? ¿Con quién venías? Por ejemplo, son todos datos que esta persona que está como en una nebulosa le ayudan como a volver un poco a eje, Total. volver a acercarse un poco más a la situación, empezar a conectar con lo que le está pasando. Poner los pies sobre la tierra en ese momento, Exacto. digamos, hacer cable a tierra. Sí, eso está bueno, la respiración y ir preguntándole datos
básicos lo va ayudando a esta persona a volver como a eje, a volver así, como para que solo también o sola pueda ir retomando todas estas herramientas y pueda salir de esta situación lo más rápido posible. ¿Sí? Mili, como para pasar en limpio. Yo sé que si me roban, tengo que llamar a la policía. Ahora, si yo necesito, ahora la gente con esta data, ¿no? Necesito una atención psicológica de urgencia. ¿Qué es lo que puedo hacer? Llamar, preguntar si va al psicólogo o psicóloga y comunicarse, ¿sí? Llamar, bueno, cuando se pide, por ejemplo, a la policía o a defensa civil, ellos generalmente ya articulan, ya evalúan si, por ejemplo, es necesario que vaya a la DUAR, por ejemplo. Y si no, bueno, yo generalmente hago contenciones gratuitas, obviamente en situaciones de emergencia. No tengo problema en dejarles mi número. Pero bueno, la verdad es que no hay... También, obviamente, llamar al hospital que está la Guardia de Salud Mental, Claro. que eso es importante. Profesionales que están 24 horas. Perfecto. Exactamente. Y bueno, ir articulando. ¿Sí? La realidad es que además de la guardia del hospital y la intervención que pueda realizar la DUAR, no hay mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, ojalá que más adelante se pueda incorporar esto. En otras provincias, por ejemplo, cuando va una ambulancia, va una psicóloga o psicólogo. Eso estaría bueno que acá se implemente, porque bueno, todas las intervenciones también, a ver, somos personas que somos integrales. Total. Entonces estaría bueno que haya una psicóloga o un psicólogo para poder acompañar más de cerca la situación. Sí. Muchísimas gracias por venir. A Ha sido un ustedes. placer Un gustazo. enorme. A ustedes, Hermosa mil charla. gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos.